Tardes para todos. ¿Cómo estamos hoy? Fantástico. Llegando al viernes con el aliento. La humedad. Es lo que tiene. Lo que mata es la humedad. No, lo que mata son los chistes inoportunos. ¿Qué me dicen? Y bueno, a veces pasa, sí. Sí, a ver, convengamos que es para reírse y punto, ¿no? Pero no deja de ser infeliz esa situación, ¿no? Y Cuidarse, el ¿no? tipo Cuidarse del un chiste. poquito más. Y lo antiguo del chiste, ¿no? Sí, también. Pero yo se lo reivindico, porque a mí yo me identifico con esa etapa. El público ¿entendés? se renueva. No El es... público se renueva, dice. No, yo me identifico, porque digo, es de nuestra época, ¿viste? ¿Cómo? No, la mía. ¿Qué? La mía no. Ahí está, bueno. El chiste ese es de nuestra época, no se hagan los jóvenes. Yo no lo entendí. Para que Ta. tengas una idea. ¿Con 9 te rinde más? Capaz que sí. Buah. Pero hay que cuidarse los micrófonos, che, ¿no? Sí. Y acá está. Es que tenemos como una historia de micrófonos abiertos y de off the record en la historia política del Uruguay. Recordando un poco el tema de Mujica, ¿no? Con esta vieja es peor que el tuerto. Que eso nos podría haber llevado a problemas diplomáticos. O sea, eso hubiera sido realmente gravísimo. No de no pasó haber nada. sido por el humor de la tuerta. No, lo que pasa es que las buenas relaciones... se De la acabaron. vieja. Ah, de la vieja, el tuerto era él. Perdón, qué horror. Bueno, es viernes, perdón. Hubo un anterior, ¿qué? Jorge Valle. Ay, lo de Valle. No, pero eso fue Son distinto. todos una manga de chorros de primera luz. Eso fue distinto. Eso Fue a pedir distinto. perdón después. No, pero eso fue distinto. ¿Por qué fue distinto? Pero fue una mala jugada. La nota había terminado y lo siguieron grabando. Ah, pero no estamos calificando pero no la fue- intención no fue del un micrófono micrófono ni del que pone el micrófono. Estamos hablando de los deslices, de lo que no debe... Digo, no tiene que haber hecho el chiste, Brioso. No tendría que haber hecho eso el presidente Valle. Igual, no tendría que haber hecho eso Mujica. La diferencia entre lo de son- Mujica y Valle con lo de ayer es que, a ver, Mujica y Valle dijeron cosas que pensaban. O sea, lo pensaron en el momento, lo dijeron. Claro, lo de Broso no fue estaba un bien. infantilismo Eran extremo. Eran pensamientos lo de ellos. Esto fue un chiste... Reflejo, un ta. chiste reflejo, el chiste barato, el clásico Ordinario, chiste barato convengamos. que uno Un hace chiste por ordinario. reflejo. Ordinario. Me voy a meter en Pero lío. bueno, Jorge ¿qué? Valle Te tenés que dar dijo... cuenta. Ahí no. Él dijo, Ay, no. son todos chorros, del primero al Sí. último. Se refería a la dirigencia política argentina. Un visionario. Un adelantado. visionario. Un adelantado. Y después tener que pedir perdón por algo que realmente pensás, ¿no? No, pero ¿qué pasa? No, pero fue, Son las circunstancias. fue muy complicado, aquello se acuerdan, fue a pedir Podría haber disculpas, sido, sí, lloró. por Muy supuesto. complicado, claro. Fue complicado. Que gracias madre, Fue a llorar. que nos salvó la madre, que era Argentina. Y la Pero lo que pasa madre, que era argentina, se es verdad. entendió que- como la argentinidad, ese nacionalismo que tienen los argentinos, como que hablaba de todos los argentinos. No, dijo eso. Dijo, son En todos realidad, unos ladrones. era Pero a el todos último los dijo, argentinos. No dijo. Eso la de que era el clase elenco política. político lo estás poniendo vos. No, claramente en el contexto de la nota estaba Se interpreta. hablando- Porque Pero el lo tipo que le dijo- pregunta... No, pero es clarísima porque el periodista le pregunta justamente qué opinión tiene del sistema político argentino. O algo por el estilo. Giraba en torno a eso la pregunta. De todas maneras, Tenés que cuidado con cuidar el un poco micrófono. Lo que no Y después dice. también hay otro tema, y es cuando uno está muy cansado, pierde eso que te frena de decir cualquier bobada que se te cruce por la mente. Que puede ser lo que le pasó a Brioso, ¿no? Además Cuando venían está de... muchas horas Claro, escuchando. ¿viste? Y venían de- No Es te bravo anda el también. filtro. Bueno, no es te bravo anda. también. Si mirás el video, venían de, bueno, pueden hacer 8, 10, 12, 6, no sé qué. Venían como de cuántas preguntas iban a hacerles en el evento, tal. Lo que pasa que uno cuando representa la institucionalidad a veces tiene que tener un poquito más de cuidado Sí, que eso quizá seguro, el por resto. supuesto, sí. Y tal, hay cosas que capaz que naturalmente en otro ámbito decís, te Que ni tenés la que cuidar. pensó, fue un reflejo. No, por eso Un te reflejo. digo, Tenés no que le cuidar. anduvo, Un no le chiste anduvo el reflejo. filtro, Faltó. ¿me entendés? Bueno, son cosas que pasan. Sí. Bueno, pero que pasó a la historia, pasó a la historia. El videito ya se hizo Quedará. viral. Bueno, pero vamos con temas sí, que son importantes. Quiero repasar con ustedes la crónica de Telemundo, donde aparece hablando Rodrigo Diana, el secretario general adjunto de la FUS, la Federación de Usuarios de la Salud, porque por estos días se había señalado al ex secretario, ¿se acuerdan? Jorge Fogata Bermúdez, como si se hubiese quedado con dineros en sus cuentas personales. Eso fue lo que había más o menos saltado, palabras más, palabras menos. Algo verdaderamente indignante y doloroso para un dirigente sindical de tantos años y que tanto ha hecho justamente por el sindicato y por la salud. Por lo tanto, bueno, vamos a ver, ya no quiere ni hablar más del tema.
obviamente que producción trató de contactarse con él. Tuvimos la deferencia hoy de mañana en la radio que nos dio así un ratito para simplemente corroborar y algunas cosas que iban de suyo, pero había que preguntarlas de todas maneras. Repasemos la crónica, mirá. Desde la Federación indicaron que el pedido de auditoría fue para agilizar procedimientos y operativa. Este miércoles, el programa Sin Piedad de BTV informó que el actual secretario general Marcos Franco denunció que hay dirigentes históricos del sindicato como Jorge Fogata Bermúdez que todavía recibían dinero en sus cuentas personales que era destinado al fondo de formación financiado por mutualistas. Cuando no existía personería jurídica, toda la vida las cuentas bancarias estuvieron a nombre del secretario de Finanzas y el secretario general del momento. Jorge Bermúdez. Exacto, Jorge Bermúdez y el secretario de Finanzas de Los Santos. Pero era una práctica normal, sin ningún tipo de inconvenientes. Todos los sindicatos de base depositaban ahí, sabían que era así, hasta este cambio que nosotros estamos promoviendo con la inclusión de la personería jurídica, y lo que estamos haciendo es ese proceso de que se concentren los dineros en, ahora sí, en cuentas bancarias de Brou a nombre de la Federación. En la resolución a la que tuvo acceso Telemundo se detalla que el Consejo Central resolvió por mayoría denunciar que Bermúdez y Héctor Dos Santos seguían cobrando sus cuentas personales los importes vertidos por empleadores hacia el fondo de formación y por ello los intimaron a devolver la totalidad de los importes en un plazo de 3 días. Sin embargo, señaló que esto no se trata de una acusación y aclaró que los dineros ya se han devuelto parcialmente, pero quieren que en estos días se envíe la totalidad. Es de extremada importancia dejar claro, tanto para los trabajadores de la salud como para la opinión pública, que nosotros, tal cual lo dice el comunicado que expresamos ayer, no estamos haciendo de ninguna manera ninguna acusación de malversación de fondos de ningún tipo. Esto es simplemente determinados cambios administrativos y económicos que hacen que requerimos que se concentren los dineros en las cuentas propias de FUS y no existan más a nombre de personas físicas. Bien, viste que el secretario general lo que hace en esta declaración es bajar un cambio, sacarle todo el chucu de lo que había quedado instalado, que era poco menos que se había hecho una apropiación indebida, ¿no? ¿Qué dijo el propio Fogata Bermúdez anoche sobre este tema? Vamos a repasar, por favor. Bermúdez calificó de muy triste y grave la intimación de la directiva de la FUS y dijo que quienes lo hicieron deberán hacerse cargo. Nosotros ahora estamos en la etapa de consultar a distintos abogados para ver desde el punto de vista jurídico y basándonos en el Estatuto de la Federación Uruguaya de la Salud, cuáles son la gravedad que tienen las pretendidas acusaciones que tanto al secretario de Finanzas como a quien habla se nos hacen por medio de lo que nosotros entendemos es una clara operación política en la interna de la Federación Uruguaya de la Salud. El ex secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud dijo que van a ir hasta las últimas consecuencias, ya que hay actas de Consejo de Salarios que establecen las aperturas de cuentas para recibir los aportes. La Federación Uruguaya de la Salud, que tiene 60 años de vida, durante 58 no tuvo personería jurídica. Y por lo tanto, las cuentas siempre estuvieron a nombre del secretario general y el secretario de Finanzas. Eso lo saben quienes hacen esa supuesta intimación. Desde hace 2 años, y por el impulso del Ministerio de Trabajo, se logró obtener la personería jurídica. A partir de que se obtuvo la personería jurídica, se resolvió volcar todo lo que estaba en las cuentas del Scotiabank a una cuenta en el Banco República. Y eso se ha hecho.
Bermúdez sostuvo que hay un remanente de una cuenta en Scotiabank donde las empresas seguían haciendo aportes, pero ya se había resuelto el 11 de julio que en agosto esa cuenta iba a quedar cerrada y el dinero, que serían 180.000 pesos, se iba a transferir. ¿Le sorprendió esto? Sí, claro. Sí, sí. Si bien uno ya está viejo y cree que nada lo va a sorprender, me sorprendió. Me sorprendió, pero no como una traición personal, ¿eh? Eso ya lo asumí. Me sorprendió que no se tenga en cuenta los mismos quienes dicen que vienen a los consejos salarios a defender a los trabajadores, que hayan tomado la situación que tomaron y hoy pongan a la FUS donde lo han puesto, ¿no? Porque el movimiento sindical tiene muchos enemigos. No precisa ganarse más enemigos. Y pensemos además el contexto en el que salta esto, y es toda la investigación en curso por el Fondo de Vivienda Social. Es decir, efectivamente está en la mira el movimiento sindical. Sí. Bueno, escuchamos las dos campanas, más o menos. ¿Qué reflexión te merece? Lo de la mención que hiciste es a raíz desde el Zunca, ¿no? ¿Por qué está? Porque saltó por una propia denuncia que hubo a nivel sindical, de apropiación de fondos, que todavía está investigado por el fiscal Gilberto Rodríguez, donde, bueno, hay que recordarlo, se llegó a mencionar a dos legisladores, a un diputado y un senador. En este caso, me parece que aclarando un poco los tantos, queda claro que al no tener personalidad jurídica, como pasa en muchas organizaciones, las cuentas bancarias van a nombre... Mientras no la tuvieron, digamos. Bueno, digo, pero pasa en otras entidades también. Las cuentas bancarias van a nombre de las personas que están a cargo. Claro. Eso por un lado. Yo creo que acá lo importante o el cambio que supuestamente implica, que capaz que es la molestia de Bermúdez, hay dos cosas. Aparentemente ese traspaso de dinero se hacía muy paulatino. Lo que pidió las actuales autoridades de la Federación Uruguaya de la Salud fue que le traspasaran la totalidad de esos fondos. Intimar a... Bueno, viene complicado, dicho así, ¿no? Suena. Pero hay temas... Pues, hablan de una él dice que es auditoría. una operación política, ¿eh? Por eso, pero digo, el sindicato habla de una auditoría que va a pedir para mejorar lo interno, digamos, ¿no? Y ahí habla de que la declaración que hizo la propia FUS habla de que mayores controles y recortes a algunos privilegios que desde hace históricos vienen manteniendo algunos consejeros de la Federación. Y por otro lado, esta auditoría contable de la cual se está pidiendo, en realidad va a registrar todo lo ocurrido en los últimos 5 años. Parece una revisión. Gastos, todos los presupuestos, en fin, ingresos, egresos. No es tan inocente como lo plantea el secretario general en las declaraciones. Por eso digo, me parece que el tema de fondo es este. No es que mandame toda la plata que está acá, allá, que puede ser una parte del capítulo, que me parece claro que ahí lo que no dijo, mira que lo que no dijo Bermúdez en esta declaración, en realidad lo comentaba hoy en la radio y me parece que no es nada menor, y es un cambio que esta directiva quiere hacer y que él entiende es pasar por arriba de derechos sindicales, ¿no? Entonces digo, creo que hay una interna ahí que nos excede claramente. Sí, a mí me parece que lo que hay es una interna sindical entre dos grupos seguramente, o el mismo grupo que se fracturó. No lo tengo muy claro porque no conozco la realidad política de la FUS, pero en realidad las explicaciones parecen satisfactorias, ¿no? De esa parte de los sindicalistas que se están yendo y dicen, bueno, nosotros, la plata supuestamente hoy ya está toda. Pero trae a colación lo que dice Pauletti, ¿no? El tema de la auditoría. Que ya hablaremos más adelante de auditoría, y que es una palabrita que genera como una cosa de sospecha. De sospecha, ¿no? Exacto, vamos a hacer una auditoría. Más allá de que porque es lo más sano del mundo, ¿no? Tenés tus dudas, ¿viste? Si no, no haces una auditoría. Claro, exacto. Y deja entrever, bueno, a Bermúdez y el secretario de Finanzas, creo que era, los deja como en un lugar medio incómodo. Y obviamente, yo había leído antes de venir de que Bermúdez estaba pensando hacer acciones legales. Sí. Por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Entonces, de alguna manera esta fractura algo va a terminar generando, porque además Fogata forma parte del secretariado del PIT-CNT. Bueno, no sé en qué va a terminar, pero claramente es una fractura que va a dar que hablar. ¿Puede ponerse tan picante en la interna sindical, vos que venís de ahí? Sí.
Y yo creo que... Pero hacer serrucharse entre ustedes. No, Cuando, a ver. como dice el Fogata, a ver, ya tenemos bastantes enemigos, no precisamos Yo uno voy a decir nuevo. una cosa, yo vengo de ver, yo fui compañera del Fogata en el secretariado del PIT-CNT. Para mí el Fogata es el ser más despreciable del movimiento sindical, el más despreciable. Acá cuando yo recién empecé en el panel, tuvimos varios idas y vueltas, sobre todo por la situación de los trabajadores de Casa de Galicia. A él lo echaron de la Asamblea de Casa de Galicia y él no pudo representar a los trabajadores de Casa de Galicia porque no confiaban en él. O sea, él entregó a los trabajadores de Casa de Galicia y así lo expresaron los propios trabajadores. Yo fui muchas veces a las asambleas, los apoyé. De hecho, no estuve de acuerdo con la resolución que tomó el gobierno en cuanto a esto. A ver, uno puede tener... Convengamos que es una mirada, ¿no? Puede haber otra, Valeria, sobre si los entregó o hizo lo que mejor entendió. Es lo que entendieron los trabajadores. Lo que pudo hacer. Es lo que entendieron los trabajadores, no lo que entendí yo. Ellos mismos lo echaron de la asamblea y le quitaron la representación de los trabajadores en la negociación. O sea, eso sucedió, no es algo que dice Valeria, existió. De hecho, la FUS no fue a negociar por los trabajadores. Ellos quisieron ir directamente en esa negociación. Pero además la realidad es que estamos hablando, y esto cuando hablamos de los enemigos del movimiento sindical y queremos tirarle la responsabilidad a terceros, ¿por qué en más de 30 años? A ver, el Fogata fue casi 31 años secretario general o 30 años secretario general de la FUS. ¿Por qué no hizo la personería jurídica en 30 años? ¿Sabes? Yo asumí en la Federación Nacional de Municipales y no había personería jurídica. El PCNT también. De forma inmediata... Le solicité a mis propios compañeros que el Congreso resolviera hacer la personería. ¿Vos sabés la responsabilidad? Y a ver, y en mi federación entraba 1 millón de pesos al año. 1 millón de pesos al año. Nada. A esta federación le entran entre 40 y 50 millones de pesos al año, plata de los trabajadores, que están a tu nombre la cuenta. Imagínate si vos tenés un accidente, si te morís, la realidad es que una cuenta que está a tu nombre, la federación perdería el dinero y pasó en una situación hace muchos años de otro sindicato que murió el dirigente y los hijos reclamaron la ese cuenta. dinero porque la cuenta estaba a nombre de fulanito y menganito, no era la cuenta de la federación. Entonces, ¿por qué en más de 30 años? Y esto no es la primera vez que ponen en duda el manejo financiero del Fogata. En el año 2020, el sindicato de la Médica Uruguaya, los trabajadores de la Médica Uruguaya, estuvieron años sin hacer los aportes y en aquel momento la directiva de uno de los principales sindicatos de la Federación de la Salud denuncia opacidad en los balances y el padrón social. O sea, ya estuvo mucho tiempo en duda el manejo financiero de la Federación de la Salud. Bien, y además, déjame otra opinión, ¿vale? Además es un dirigente sindical y por eso yo digo que, a ver, cuando uno cuestiona tanto a personas que tienen un desarrollo económico, ¿no? A los burgueses, y vive como un burgués, y tiene seguridad privada, y no deja entrar a las asambleas a los trabajadores y se paran sus patobicas en la puerta y no les permiten entrar, y tiene chofer, personal, y tiene auto personal, eso no hacen los dirigentes sindicales. Y la verdad, yo después de que estuve tantos años en el movimiento sindical, le quiero decir a la gente, eso no son la mayoría de los dirigentes sindicales. La mayoría de los dirigentes sindicales no tienen esa vida, no tienen esos recursos, la reman muchísimo y viven con el salario del mismo compañero trabajador igual que él, y esa no es la realidad de la mayoría de los dirigentes sindicales. Reitero, para mí esto recién empieza y la auditoría... ¿Vos pensás que le van a saltar Sí, yo creo que sí. actividades porque no yo lícitas? creo, no sé si lícita o lícita porque yo no soy la justicia. Las auditorías normalmente lo que te dan no dice falta dinero. Te dice que hay que faltan comprobantes, que no está todo planillado. Bueno, que, o sea, si hay ¿no? sospecha de ilicitud, se hará la denuncia. A partir de eso yo creo que van a ir muchos más años para atrás, porque hoy quienes están cuestionándolo es la propia línea política del Fogata. No es, A ver, no son Edgardo, otros. ¿tenés otra mirada? ¿O sabes otra cosa? No sé otra cosa. Me parece que todo lo que plantea Ripoll son situaciones internas que yo no me voy a poner a opinar sobre eso, en qué medida son ciertas o no ciertas. Los dirigentes sindicales son cuestionados por líneas propias. La propia Ripoll ha sido cuestionada hasta hace unos meses por antecedentes a nivel municipal. Yo no sé si son ciertos o no ciertos, pero son parte de los juegos internos y esa agresividad que se plantea me llama la atención cuando estamos discutiendo un elemento mucho más global, no la persona. Estamos discutiendo en qué medida un sindicato hay un funcionamiento que garantiza cierta digamos, legalidad de funcionamiento y que aparentemente, porque tomemos las declaraciones del secretario general actual,
al que desplazó al Fogata. No, es el ¿No? adjunto el No. que dio las declaraciones. ¿De quién es? Él es el secretario, el adjunto. No es Bueno. el que presentó la moción Bueno, en la directiva. Bueno, no sé quién presentó la moción de la directiva. Lo que sé que es de los que votó a favor de la moción de la directiva y da su argumento donde no hay un cuestionamiento de malversación ni nada por el estilo, que es lo que plantea. Esa es la información que nosotros tenemos y que acá podemos manejar. Porque los elementos históricos de cada uno, particulares de los movimientos, de las valoraciones que hace cada uno, me parece que volcarlos acá no corresponden, no aportan, no hay posibilidad de confrontar todo lo que dijo Ripoll recién. Preguntar a los trabajadores de la salud. No le tengo que yo tengo los balances, tengo Perfecto. los artículos de prensa de las denuncias de distintos sindicatos. Sí, A ver, tenés una estructura que funciona muy bien en darte soporte tengo trabajadores informativo. que me conocieron de más de 15 años de Sí. dirigente sindical Y- y que confían en mí Sí, y y que hay- me y pasan hay- la información y hoy tienen menos, hoy a partir Sí. de esto tienen menos miedo, Sí. ¿sabés? Tienen menos miedo. A Ha otro trasladado dirigente todo. sindical del Partido Ha Comunista. trasladado una situación personal No total. es personal. ¿Cómo que no? Es política. Política, perfecto. Otro perfecto. dirigente del Está- Partido Comunista, con el mismo modus operandi de manejar los sindicatos. está perfecto. O sea, Es político. Bueno, a ver, Pata. No, primero a mí las descalificaciones personales no me gustan en general. A mí, todos los que hacemos política hace muchos años, hay gente que nos cae bien y gente que no. Eso está clarísimo, como en cualquier ámbito. Me parece que siempre para discutir políticamente lo más saludable es decir, bueno, tratar de hacer una lectura política de las cosas, independientemente de si nos parece que el otro es unas cosas u otras, pues yo creo que eso va en detrimento de la conversación política siempre. Tratar de descalificar a los otros en tanto personas que nos podrán caer bien o nos podrán caer mal. Y a todos nos pasa, a los que estamos en el espacio público, que hay gente que nos quiere y gente que no nos quiere. Me parece que no podemos discutir eso de esa manera. Después hay una discusión sobre el manejo de los fondos y la discusión interna. Creo que claramente hay un problema interno entre las corrientes y me parece también lo mismo que Leo. Hay una explicación que para mí es satisfactoria. Después lo de las auditorías, me parece que siempre está bien hacer auditoría. Las organizaciones requieren auditoría, no solo el movimiento sindical. Todas las organizaciones, las empresas, del Estado, para las también dos las partes, auditorías. para las dos partes, Siempre también. para las dos partes. Es una cosa saludable la auditoría. No, porque- está bien. El tema es que todo el ¿Por anuncio qué? en este contexto Bueno, pero- dice otra cosa. ¿Pero por ¿viste? qué? O ¿Qué es lo sugiere, saludable? sugiere más que nada Lo otra cosa. saludable es que de alguna manera siempre hay en las organizaciones que son burocracias, hay prácticas acostumbradas donde uno tiende a simplificar, ¿no? Esas formas de simplificar, como esto de no tengo personería jurídica, transfiero las cuentas personales, eso pasa en muchísimos lados. A mí yo integro organizaciones que están en las cuentas a nombre de compañera. Es una responsabilidad. Yo en la vida quiero hacer eso. No quiero manejar plata de esa manera en una cuenta personal. Pero me parece que eso es una discusión más de forma que de fondo, ¿no? Después, sí me parece que hay una conversación sobre el manejo de los fondos y las dirigencias sindicales eternas. Yo tengo un poco de... Quiero decir esto como... pasa en la dirigencia sindical, pasa en la dirigencia política, ¿cómo nos duran los dirigentes en este país, no? ¿Qué cosa? ¿Cómo uno es dirigente y se jubila de ser dirigente? ¿Qué viaje me parece eso? Como Parecen cortos. en lo que uno... Están siempre Y lo digo como en una buena, hago la crítica también para mi partido, pero hago la crítica a los otros partidos, hago la crítica a los sindicatos. Digo, uno puede un día ser dirigente y al otro día volver al sindicato de base y ser un militante también. Eso también se puede, está permitido. Digo, porque no siempre hay que estar en la primera línea, en la primera fila, no sé qué. Y sí me parece que de alguna manera hay un cuestionamiento interno a un funcionamiento acostumbrado de algo que cambia y se transforma. Yo lo que sí quiero defender es la herramienta sindical. Para mí la herramienta sindical es una herramienta fundamental que maneja fondos. Sí, claro. Está bien que maneje fondos, que maneje recursos. Está bien que los sindicatos manejen fondos y recursos. Y está bien que eso sea transparente. Me parece un error y me preocupa un poco cuando se mezcla todo y viene lo del fondo de la construcción y se habla de senadores. Porque además quiero decir que no hay nada aprobado en contra de ningún senador y ningún parlamentario. Ojo con eso, porque si no, armamos esos paquetes grandes de, bueno, hay todo un cuestionamiento al sindicalismo sobre el manejo de los fondos. No es así. Hay situaciones concretas sobre manejo de fondos que habrán en el Estado, que habrán todos los organismos que manejan fondos colectivos, y a mí me parece bien en las organizaciones sociales, en el movimiento social, en las organizaciones políticas que se cuestione y que se agudice la forma de gastar plata, me parece bien. Ahora, ojo,
porque a mí los fondos colectivos me parecen fondos importantes, centrales. Es muy importante que la gente ponga plata de su bolsillo para hacer cosas con otro. Porque si no es como, no pongas plata en el sindicato porque después mirá en qué se la gastan. No, se la gastan en cosas que están bien, que están buenas, que son importantes y que son súper saludables para la construcción política, que haya organizaciones que manejan fondos colectivos. Eso me parece bien. En el caso del Zunca, estamos hablando de gente que imputada ya penalmente y estamos hablando de denuncia y causa abierta. No O sea, estamos hablando de senadores y tú Perdón. hablaste de senadores. Yo estoy diciendo, diciendo- eso no se puede probar. Hay que tener cuidado con eso. pero estamos hablando de cosas distintas. Hay que probarle a los que están Bueno, imputados, claro. para empezar. O sea, estamos hablando de cuestiones distintas. ¿A qué querés decir con eso? No entiendo. Que aún los imputados no son culpables. Bueno. Aún los imputados no son culpables, porque así tenemos al abogado Casas, ¿verdad? Aún los imputados... No estoy Pero hablando acá de lo que ser abogado o no diciendo- ser abogado. Lo que estoy diciendo no es, se trata ojo, ni de acusar ni de ojo lavarle con la tirar. mano a nadie. No, lo que digo es, No, hay una no, cosa no. del deslegitimar, de tirar, no, porque ahí se habla, ¿no? El Partido Comunista, entonces ya No, no, queda no, pero esto- el Partido Comunista, el Zunca, el dirigente comunista, Perdón. está, y entramos en el paquete. Esto es No. público. Esto es público. Pero- Que no, fueron no te Bueno, acusados. pero hay personas no, que... Es lo mismo que yo te diga que por el caso Astesiano es todo el Partido Nacional y toda la torre ejecutiva. No, bueno, acá- no, hay no, personas acá que digo hacen nombres cosas... Sí, propios. siempre Acá- pasa eso. Acá los acusados, los imputados, dieron nombres propios. El fiscal lo dijo en los medios de comunicación. Nada de eso está probado. Pero- es un problema eso. Pero, ¿qué? Repetir y repetir eso. Pero ¿no? ¿qué Porque pasa? si no, Capaz Lo que hay dice el cosas que no se protagonista. pueden probar. ¿Vos le querés cerrar la boca a un fiscal? yo no le quiero cerrar la boca a nadie. ¿A quién le querés cerrar la boca? Eso, yo no le Simplemente quiero porque- cerrar la boca a nadie. Eso corre todo por tu cuenta. Yo lo único que estoy diciendo, yo no quiero cerrar la boca a nadie. Lo único que estoy diciendo es, se abre todo este paquete y es facilísimo tirarla de el Partido Comunista y tiro nombres y tiro No, que se cosas hagan y cargo. conecto todo eso. Que se hagan cargo. No, yo, bueno, El que haga por lo pronto me parece que no es un partido No es porque político. es un partido o no de es un otro partido partido. político, No, que no. tiene un montón de militantes, dirigentes, senadores y diputados. Sin duda. No es un partido político el que está acusado de nada. Hay personas particulares y concretas que están imputadas y Sin duda. ninguno de los dirigentes políticos que están en el Senado en este momento tienen una imputación en la justicia. No, Bien. está claro. Nada Pablo, más. por favor. Qué lío, Carmón. Sí, Fogás. terminamos en Qué lío, Groenlandia, terminamos pero con está. los imputados, el fiscal. En Groenlandia terminamos. Tremendo, dale, sí. tremendo. Puro. A ver, esto es puro humo. Esto de los 180, de los 100, esto es un color bárbaro. Bien. Hay que separar las cosas. Lo que se hablaba hoy de los fondos del Partido Comunista y eso, hay 3 penados, 3 o 4 que están penados, ¿no? Reconocieron pena y... Claro, es verdad. Mariana. Es verdad. ¿Verdad? Fueron más. Sí, sí, Reconocieron, a ver, sí. proceso Juicio, abreviado pena y sentencia. Y otra Claro. cosa, y se sigue la investigación, que no tiene nada que ver con esto. Obvio. Tiene que ver con esto. Yo desconozco cómo se maneja Bermúdez en cuestiones sindicales y demás, la verdad lo desconozco. Lo conozco que ha venido aquí 3, 4 veces, después lo demás yo lo desconozco. Pero esto que estamos hablando ahora, esto es puro color. Porque en realidad, acá, como bien lo han comentado, se ve claramente que hay una riña interna entre 2 personas o 2 facciones que es clara. Porque si vos decís, porque acá no hay ningún tonto. A ver, si yo digo que hay un dinero que tiene un dirigente sindical en una cuenta propia y tendría que traerlo para la cuenta Y le doy 3 días. y, le doy- todo eso. y lo voy a intimar y 3 días y después salgo y digo, no, en realidad nosotros acá no estamos hablando de que se haya quedado con el dinero, que hay una malversación de fondos, una apropiación de vida. Creemos que lo conveniente es que funcione de esta manera. Pero escuchame, pero no salís a todos los medios de prensa a decir, tiene plata en su cuenta que es de nosotros y la tiene que devolver. Y la voy a intimar porque das a entender que no la quiere devolver. Esa es la realidad. Todo lo demás es cuento. Todo lo demás es cuento. Porque si vos crees que hay una apropiación indebida, sos dirigente sindical, como ha sucedido ya, vas a Cerrito y Misiones y haces la denuncia. Y se terminó la discusión. No salís por todos los medios de prensa a decir que intimo porque se quedó y no devolvió. Porque no hay nada acá. En realidad ellos no salieron en los medios de prensa. La Pero resolución... yo lo escuché acá. No, pero esto fue a partir de que empezó el Fogata a plantear si lo estaban poniendo en duda y demás, pero lo que salió fue la resolución de la FUS, que la hizo pública la FUS para todas sus gremiales. Valeria, No, Valeria. no, Vos no sos pero no ingenua, salieron, no seas no, pero más allá de eso, ellos no A mí me da lo salieron. mismo, pero- Ellos no salieron a todos los medios de prensa. Y Pero la yo lo realidad acabo es de que ver Lo acá. filtraron a un No, programa. Salió que una sabían nota que- filtrada. No. No, acá no somos nadie nuevo acá. eso estaba publicado. No hay Lo nadie nuevo. No hay nadie nuevo, pero lo publicaron. Y justamente el programa que lo publicaron, en realidad lo de la operación política se cae un poco por su propio peso. Porque si me decís, Pero es que acá es no hay- otros medios a los que lo publicaron, lo de la operación
opereta política, a mí, la verdad, Uno no me esto cierra demasiado. uno esto no lo puede probar, pero te puede dar a entender perfectamente que hay una disputa interna entre dos personas o dos facciones. obvio, Es es Claro, es evidente. y una intenta perjudicar a la otra. Pero es la misma, es la misma. Bueno, está bien, pero dos personas Es que están de la misma, acuerdo. Son personas diferentes, Muchacho. pero es la misma corriente. No hay nada acá. O sea, No que se no es- distraigan, no se distraigan. Acá lo no que hay nada. preocupa es el término auditoría. ¿El qué? Los que realmente los mueve y los preocupa es la quién? palabra auditoría. ¿A todo el mundo le ¿A quién preocupa lo de la auditoría? Que lo removedor de ese caso es que se vaya a hacer una auditoría. Está bien, Lo pero de vos fondo, públicamente, no, lo de fondo. porque de esto no se vuelve, ¿sabes por qué? no. Yo no, a ver, Bermúdez que se defienda solo, ¿no? Pero lo que voy es que de esto no volvés, porque Claro. queda en el inconsciente Bermúdez, dirigente sindical, y parece que se quedó con unos dineros y no lo quiere devolver y lo están intimando. La salpicadura Ah, bravísima. pero esto no, Estamos de es la primera vez que No, pasa en la Valeria, FUS. ya Acuérdense sé, pero el lo depósito del sindicato de médica de la Está médica bien, uruguaya, el yo no te depósito discuto a eso, su yo cuenta, que salió en todos los Valeria. medios, porque era su nombre. Para mí lo de fondo realmente es la explicación de por qué una federación tan grande y que tiene Sí, bueno, estoy de tanto acuerdo. poder, digamos, de trabajadores en todo el país, ¿por qué estuvo más de 30 años, en este caso bajo la dirigencia de Bermúdez, sin haber hecho una personería jurídica? Porque de hecho él mismo la declaración No, y dice es- que y- la hace porque se la solicita el Ministerio de Trabajo, ni siquiera por motus propios. Y eso se ha reclamado. ¿Es lo correcto? No. ¿Es lo correcto? Yo no estoy de acuerdo con eso y siempre aquí hemos reclamado que todos los sindicatos tienen que tener Es personalidad la única jurídica forma para de un tema de controlar realmente transparencia. la personería jurídica. Eso es una realidad, pero tampoco eso quiere decir que el que no la tiene tenga determinadas irregularidades. Eso hay que probarlo, eso es una realidad. Si vos entendés que hay una apropiación indebida, irregularidades o lo que fuere, presentas una denuncia penal y después, lógicamente, tenés que recoger el guante, ¿no? Porque después te puede venir una simulación de delito. Esa es una realidad. La auditoría, veremos qué es lo que sucede. Y si hay alguna irregularidad, tendrían que presentar la Se denuncia plantea también. lo de los viáticos, se Pero creo plantea que que, a el ver, más convengamos que Bermúdez está en el Pichanete y es el responsable de internacionales. También es medio contradictorio de por qué él tiene viáticos de la FUS en los viajes al exterior, si la realidad es que él va por el Pichanete, es el representante del Pichanete, debería cubrirlo. O sea, Bueno, todo pero eso debería ese debate, resolverlo el secretario ejecutivo por eso Rubiales, digo que ¿no? todo ese debate se agregar algo abrió más? el otro día y está en la declaración que ellos hicieron pública, ¿no? Está. ¿Querés agregar algo, Edgardo, o no? No, me parece que yo comparto lo que decía Pablo, me parece que acá se le da, en este caso se está una gran bomba de humo para un conflicto interno de dos corrientes o dos cabezas de subcorrientes o fracciones o como le quieran llamar, que se conflictúan y que hay toda una cantidad de juego alrededor en función de eso por varios intereses. En lo personal creo que las auditorías hacen bien a todos. Acá tendríamos que hacer auditoría a todo por el Partido Nacional, el gobierno, desde el momento. Lo reclaman muchos frentistas, por ejemplo. Como en su momento, cuando subió la calle Pou, dijo, vamos a hacer auditoría a todos los ministerios por todo lo que hizo el Frente Amplio. Faltaron un montón. Pasaron un montón Desidia y poco apego encontraron. y no cayó nada. No cayó nada de toda esa historia. Bueno, que lo hagan todos. ¿Café vencido? No, ¿Sabes un café qué? vencido, un Eso café fue en el vencido. Mides, ¿no? Lo que- ¿Sabes lo que está bueno? Que Contenedores de cualquiera... insumos Ah, para eso está bien. Había un poquito más. Era más cara la auditoría. Pará. ¿Por qué decís? Había un poquito poquito más. Había un poquito más, ¿Qué había había un poquito, más? había un poquito más. No es el tema de hoy, porque si no tenemos que seguir hasta el martes. No, Si por nos eso. ponemos a hablar. Por bueno, eso. a ver, Había un poquito De a uno, más. de a uno, por Había un favor. poquito más. Está bien que exista la auditoría. Y está bien. Está bien. Para mí es una garantía para las dos partes. Para el que entra y para el que sale. Entonces yo no Genera tengo garantías. no ningún elemento negativo. El hecho es que es cierto que pensar, hay que hacer auditoría como que garantizaría que hay un delito que ya está previsto, ya se ha observado y se quiere confirmar. Claro, Y ese yo es el creo tema. que eso Ese es no el tema. tiene que ser así. Debemos reivindicar la auditoría siempre. Hay veces que Porque le ponen además una es carga muy tranquilizante. grande a la auditoría. La gente cree que la auditoría es la justicia y no es la justicia, es la auditoría. A ver, la auditoría podrá darte elementos que muchas veces te da indicios para llevar a la justicia. Y no pasa Ante nada las después. dudas, faltante de dinero o de comprobantes, lo que sea que suceda, según el lugar que se esté auditando, te dará elementos. Capaz que tenés que ir más para atrás todavía, capaz que tenés que solicitar cosas que faltan. O sea, la auditoría te abre una puerta, ¿no? Que creo que eso, y en eso comparto con Pablo, que de todo lo que dice la declaración, yo creo que lo que hay que esperar, por eso para mí no cierran esto, en que si devolvió o no devolvió, lo de formación,
lo de la Secretaría de Formación, porque es el cargo que hoy ocupa en la FUS, Bermúdez. Esto va a ir mucho más allá. Porque hay que esperar qué es lo que se resuelve de la auditoría, si se limita a los 5 años que se resolvió en primera instancia, si después vamos a... O sea, va a correr mucha agua bajo el puente. Pero es normal que se haga una auditoría cuando haya nuevas autoridades después de que alguien estuvo tanto tiempo. En mi caso, digo, si yo estuviese en ese lugar, claramente voy a hacer una auditoría para ver cómo manejo el gremio, en qué situación estoy. Está bien, lo que pasa es que eso capaz que, para los que no conocen demasiado la interna, la realidad es que son los mismos. O sea, hoy la mayoría la tienen los mismos y la minoría la tienen los mismos. Bueno, lo de los mismos más o menos, porque mirá las intendencias, los mismos sectores, cómo se están es la misma matando corriente hoy en que día. eran compañeros que Sí, van bueno, cambiando de mismo roles. sector político partidario y uno acusa al otro de haber dejado una deuda millonaria, yo qué sé. Van cambiando roles en las directivas. ¿Algo más con esto? Bermúdez, devolvé el dinero, Bermúdez, y ya está, sacando el problema. Ya no le queda, ya creo que ya no queda más nada. Ya está. Bueno, otro tema que... Interesante. Sí, interesante.